Buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto reencontrarnos de nuevo, vernos de nuevo en esta nuestra primera actividad del 2020, que fue convocada por el ahora ya presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y su servidora. Y esta actividad y todas las que vamos a tener durante el año, con miras a abonar en la formación política, en la construcción de ciudadanía, en que la militancia, la gente en general, pueda tener elementos de análisis, de reflexión para la realidad que estamos viviendo. En esta ocasión está con nosotros el compañero Catu Arconada. Él es especialista en movimientos progresistas, ha sido asesor del gobierno de Evo Morales, es columnista, conferencista, así que es todo un privilegio tenerlo aquí en casa, en Tlalpan, con un tema además de suma importancia por lo que se está viviendo a nivel nacional y a nivel internacional. Por un lado, tenemos la llegada de gobiernos de avanzada, como el caso mexicano y el caso de Alberto Fernández en Argentina. Pero por el otro lado, tenemos golpe de Estado en Bolivia, represión en Chile, procesos de judicialización y persecución en Ecuador, la llegada de una derecha fascista en el caso de Brasil. Entonces, ante este panorama, pues es importante reflexionar qué es lo que está sucediendo en México. Y sobre todo también, que me gusta mucho esta frase, gramsciana además, de que lo viejo no termina por morir y lo nuevo no termina por nacer. Y creo que eso es una oportunidad que tenemos ahora aquí en México, de teorizar, de construir, de reflexionar, de analizar pues, hacia dónde queremos que vaya nuestro país, teniendo en cuenta las coyunturas que están viviendo nuestros hermanos en América Latina. Entonces, sin más, vamos a dejarle la palabra a Catu y al final de su exposición vamos a abrir una ronda de preguntas y de comentarios para profundizar en el tema. Así que pues muchísimas gracias y le cedo la palabra a Catu. ¿No me oyen así? Ya, igual vengo con la garganta afectada, así que creo que no es coronavirus, no sé por qué. Pero si no me escuchan, díganme. No, está bien, se oye perfecto. Por eso, mejor, es que el micrófono si no es muy cómodo. Sí. Bueno, pues como ha dicho Gaby, a quien agradezco la invitación, también al presidente Morena, a Ramírez Cuellar. Pues sí, tuve algunas experiencias en otros gobiernos progresistas, en este caso viví 10 años en Bolivia, tengo nacionalidad boliviana, tengo carnet de militante del MAS-PSP y pues desde esa posición privilegiada de alguna manera de poder ver y transitar y aportar en un gobierno progresista de izquierda nacional popular, pues es que fui sacando algunas enseñanzas. No sé, decía José Carlos Mariátegui, pues probablemente el teórico marxista e indianista más importante que tenía América Latina, que el socialismo indoamericano, cuando él lo utilizaba, no podía ser ni calco ni copia, obviamente, ¿no? Porque se miraba tanto Europa, incluso desde el marxismo. Entonces yo aquí tampoco vengo a dar ninguna cátedra de lo que hay que hacer aquí, pero sí creo que hay experiencias de los gobiernos progresistas pues de las que podemos aprender, de lo que se hizo bien, pero sobre todo de lo que no se hizo tan bien o se hizo mal, ¿no? Porque pues ya vemos el panorama tan convulso que hay en América Latina y pues yo creo que sí merece la pena dar una mirada de qué estuvo pasando y qué podemos aprender de ahí. Pero espero que tengan tiempo, porque antes que eso nos vamos a dar un amplio recorrido por el mundo, la geopolítica planetaria, América Latina, etc. Bueno, no sé qué tal se vea,
Pasa que, como doy clases de geopolítica, a veces en Bolivia me tocaba dar clases a los militares, y los militares pues les cuesta un poco, a veces hay que dárselo con mapas, y siempre me gustaba comenzar con estos dos mapitas. Este es un mapa del consumo global de electricidad mundial, de repente no se ve tan bien con la luz, pero y este es un mapa de las conexiones mundiales de internet. ¿Qué se puede ver en ese mapa? Bueno, pueden interrumpirme, ¿eh? Ya había dicho que al final preguntas, pero si alguien quiere interrumpir o de repente alguna precisión, que no tengo ningún problema. ¿Pero qué se puede ver en estos dos mapas? Bueno, pues que hay todavía un norte y un sur muy claros y muy diferenciados en este planeta, ¿no? Un occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, norte, y bueno, recién las nuevas potencias, la India y China, que empiezan a emerger. Pero además, normalmente la mirada que tenemos es siempre una mirada desde el norte, colonial, eurocéntrica, etcétera, ¿no? Entonces también la idea de esta exposición es intentar dar una mirada desde el sur. Pues desde la década de los 90 más o menos, América Latina comienza a repensarse, a recuperar su soberanía. México, mientras tanto, pues como bien sabéis, no sé si estaba cerca o lejos de Dios, pero desde luego sí estaba siempre mirando a Estados Unidos, ¿no? Mucho más que América Latina. Recién empieza a cambiar todo esto. Y además de manera curiosa, porque el primer país de América Latina y el Caribe que hizo una revolución social, y el último que se incorpora, bueno, junto con Argentina, como mencionaba ahora Gaby, aunque en realidad es una vuelta, ahora comentaremos, pero el último también que se incorpora de alguna manera a este ciclo progresista latinoamericano. Y fíjense que solo el encarcelamiento de Lula, que era el primero en todas las encuestas, ha impedido que los dos países más grandes en PIB y en población de América Latina, Brasil y México, estén gobernados ahora mismo por gobiernos progresistas. ¿En qué momento estamos? Porque creo que es importante también leer a México desde lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Y esta famosa crisis del capitalismo. Esta es una pregunta que se hacía Samir Amin, un teórico egipcio, uno de los grandes teóricos de la teoría de la dependencia y del desarrollo, que se venía a preguntar si estamos ante una crisis más del sistema capitalista, como las que ya hubo pues, en los años 20, el famoso crack de la bolsa de Nueva York, o en los años 70, o ya es el capitalismo en crisis terminal. Déjame beber agua. ¿Puedo contar algo? Hace rato dijiste que había México y Brasil tenían gobiernos progresistas. No. O entendí mal. No, México y Argentina. Ya. Solo el encarcelamiento de Lula, que era el primero en las encuestas, ha impedido que Brasil esté gobernado de nuevo por un gobierno progresista. Pero las preguntas son interesantes. México-Brasil, o México-Brasil y Argentina. Son los tres países del G20, los tres países más grandes de América Latina. Lo que venimos planteando pues, muchos de los que trabajamos estos temas es que esto no es una crisis ya más del sistema capitalista, como ha habido en otras ocasiones, muy basada en lo económico, sino es una crisis estructural. ¿Por qué? Porque no solo es una crisis económico-financiera, sino hay otras crisis, la energética, ecológica, alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento de crisis estructural del modelo capitalista. Voy a pasar algunas láminas, porque si no es muy largo. Pero además con una característica propia, y es que este sistema, este modelo del capitalismo, en su actual además fase neoliberal, tiene la capacidad de reciclarse constantemente y de buscar nuevos mercados donde hasta ahora pues no los había, ¿no? Esa es un poquito la fase que vivimos, por un lado, de cada vez más financiarización de la economía ya casi la inversión
ya no se hace en cuestiones productivas o físicas, sino en los mercados económicos y financieros, y además esto que se le viene llamando uberización de la economía, ¿no? Que es acomodar de alguna manera, ordenar aún más el capital económico, ¿no? ¿A costa de que seguimos manteniendo la tasa de ganancia? En todas estas aplicaciones que utilizamos de todas formas, todas nuestras aplicaciones, todos y todas, pues a costa de derechos sociales, laborales, etcétera, ¿no? Que se vienen recortando. O sea, todo el mundo lo sabe más o menos. Un conductor de Uber ya no es un trabajador de la empresa, sino es un socio que pone todo, pero cuando tiene un problema, cuando se enferma, cuando no puede trabajar, no tiene ningún tipo de derecho laboral porque no es un trabajador de Uber, es un socio. Entonces, obviamente, Uber puede seguir manteniendo con las grandes empresas sus grandes beneficios a costa de apretar los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero además es un momento muy interesante porque algunos autores vienen planteando que estamos ante el fin de lo que se vino denominando globalización neoliberal. Os leo aquí un textito, un par de párrafos de Álvaro García Linera, vicepresidente hasta el golpe de Estado de Bolivia, uno de los autores, pues, para mí más que mejor definen el momento actual, y él dice: la globalización como metarrelato, esto es, como horizonte político e ideológico capaz de encauzar las esperanzas colectivas hacia un único destino que permitiera realizar todas las posibles expectativas de bienestar, ha estallado en 1000 pedazos. Y hoy no existe en su lugar nada mundial que articule esas expectativas comunes. Lo que se tiene es un repliegue atemorizado al interior de las fronteras y el retorno a un tipo de tribalismo político, alimentado por la ira xenofóbica ante un mundo que ya no es el mundo de nada. La renuncia de Gran Bretaña a continuar en la Unión Europea, el proyecto más importante de unificación estatal de los últimos 100 años, y la victoria electoral de Trump, que enarboló las banderas de un regreso al proteccionismo económico, anunció la renuncia a tratados de libre comercio y prometió la construcción de mesopotámicas murallas fronterizas, han aniquilado la mayor y más exitosa ilusión liberal de nuestros tiempos. Y que todo esto provenga de las dos naciones que hace 35 años atrás, enfundadas en sus corazas de guerra, anunciaron el advenimiento del libre comercio y la globalización como la inevitable redención de la humanidad, habla de un mundo que se ha invertido, o peor aún, que ha agotado las ilusiones que lo mantuvieron despierto durante un siglo. Es muy curioso, no me voy a detener mucho, pero el neoliberalismo comienza a experimentarse, de repente ya lo saben, en los años 70 con el golpe de Estado con Allende, ¿no? Sí. Llegan los Chicago Boys, Milton Friedman, y ahí comienzan a experimentar con la economía. Pero sobre todo se implementa, antes de llegar en forma de consenso de Washington en América Latina, se implementa en dos países. En el Estados Unidos de Ronald Reagan y en el Reino Unido de Margaret Thatcher, ¿no? Igual, estructura sindical, social, laboral, etcétera, etcétera. Bueno, es curioso, y no es casualidad, que en esos dos países donde el neoliberalismo pues, comenzó a implementarse, la crisis es muy grande. En el Reino Unido, con este famoso Brexit, ¿no? Saliendo de la Unión Europea, y en Estados Unidos, pues con la victoria de Trump, que básicamente propone ir en contracorriente de lo que era el modelo de globalización neoliberal. Trump llega y lo primero que hace es salirse del TPP, que era el tratado de libre comercio que venía a competir con China, ¿no? Una buena parte de países, y pues bueno, ya conocemos lo que está haciendo porque están aquí arriba, ¿no? Con una compañera con la que escribí un libro, Paula Klatzko, nosotros en ese libro definíamos que entonces el momento en el que estábamos del capitalismo era un capitalismo en fase de descomposición. Y ahí decimos, en las últimas décadas el capitalismo ha dado muestras de la incapacidad para garantizar la reproducción de la vida de un volumen importante de la población, en condiciones consideradas socialmente normales. La descomposición puede adquirir diferentes ritmos y grados en las diversas regiones. Incluso puede no haber comenzado en algunas, pero sí es ya un rasgo global del sistema. Pero descomposición no es sinónimo de desaparición y de caída. La descomposición de una forma de organización social remite a la dificultad de su reproducción en las relaciones que le son propias y puede durar todavía siglos. Pero es verdad que durante mucho tiempo, sobre todo si recordamos y pensamos en la Guerra Fría,
¿no? Frente a lo que era la amenaza del bloque soviético y del modelo socialista, pues el capitalismo, digamos, hizo concesiones en forma de los famosos estados del bienestar y pues esos estados del bienestar en estos momentos están siendo desmontados, ¿no? Sobre todo en Europa. Yo debo ser la última generación que vivió mejor que sus padres, por salud pública, por educación pública, todo gratuito, ¿no? Eso ahora mismo está en proceso de desmontar, ¿no? Y ya no se puede garantizar. El estado del bienestar permitía que, a pesar de que había desigualdad, pues una buena parte de la población podía vivir, digamos, vamos a decir, dignamente. Eso ya ni siquiera se está cumpliendo ahora en una buena parte del planeta. En México, bueno, no se ve esto. Voy a hacer algunos apuntes muy breves sobre México hasta llegar al final, ¿no? Pero claro, dicho lo que he dicho, pues yo creo que en México también lo hemos hablado, discutido, debatido. Pues al final el triunfo de Morena, ¿no? Y de Andrés Manuel implica consumar una crisis del modelo neoliberal, que además en el caso mexicano se tuvo que imponer mediante la violencia extrema, incluso a diferencia de otros países. Yo creo que la característica y la diferencia de México con otros países es la violencia extrema con la que se ha impuesto, y además sin siquiera lograr resultados que maquillaran su modelo, ¿no? México está en niveles de pobreza y desigualdad de los años 90. O sea, todo este tránsito neoliberal lo único que dejó es unas cantidades inmensas de muertos, de desaparecidos, pero los mismos pobres y el mismo nivel de desigualdad si lo medimos en el índice Gini, ¿no? Hay 57% de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. 41% en pobreza, 16% en extrema pobreza. Pero además decía que aquí lo hicieron con una imposición muy grande, a diferencia de otros sitios, de la violencia. Mira, os doy dos datos, o tres, que a veces a mí todavía me perturban, ¿no? Esto era una foto, lo que pasa es que se ve pésimo aquí, una captura en realidad de televisión os acordaréis hace unos meses que en la Plaza Garibaldi hubo un tiroteo, ¿no? La disputa por el territorio, narcomenudeo, llegaron unos mariachis como película de Tarantino y balearon a 6 o 7. Llegan todos los medios en la noche, los cuerpos, cuando yo saqué la captura se veía, los cuerpos tumbados, ¿no? Con la sábana blanca, los noticieros retransmitiendo, y una hora después ya estaba la gente otra vez tomando tequila. Entonces, a mí no me entiendan mal, ni pretendo ser frívolo, pero me fascina también el nivel de normalización de la violencia que se ha producido en México, ¿no? Que ustedes quizás no se dan cuenta. Otro dato que también a mí me sorprende mucho: cuando se cierra el conflicto armado en Colombia y se hacen los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, ahí me tocó estar también allí, el gobierno colombiano hace un recuento oficial de víctimas en 60 años de conflicto armado, ¿no? Víctimas a manos de cualquier institución, grupo, etc. O sea, es decir, el Estado, los paramilitares, las FARC, el ELN, todo tipo de personas asesinadas durante el conflicto armado en 60 años de existencia del conflicto con las FARC. ¿Saben cuántos muertos es el total de víctimas de la guerra en Colombia durante 60 años? 261.000. ¿Vale? 261.000. Que son más o menos... No, son las que hizo el gobierno colombiano. 260.000. En 60 años de conflicto. Por paramilitares, ejército, guerrillas, etc. 260.000 son las mismas personas asesinadas en México en 12 años de guerra contra el narco. Era una guerra contra el pueblo. Entonces, también de repente, ya casi algo que nos parece normal, pues estamos hablando que es lo que en una guerra declarada con un montón de actores armados en 60 años, y tenemos la misma cantidad aquí en México. Y esta
Esto también me sorprende mucho. Esta noticia no se ve, pero está fechada el 26 de febrero del año pasado. El 26 de febrero del año pasado, el 23 de febrero, en este caso fue en esos días, era cuando estaba sucediendo todo este tema en Venezuela, de los puentes, la ayuda humanitaria, este espectáculo, este show cultural que hicieron, ¿no? Juan, estos apoyando en la restauración de la democracia en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, yo estaba allá, en Caracas, y mientras estaba en Caracas, yo todos los días igual leo todos los medios mexicanos, incluidas casi todas las columnas de opinión, y todos los columnistas mexicanos estaban hablando de lo mal que estaban los derechos humanos en Venezuela. Mientras todos los columnistas mexicanos hablaban de lo mal que estaban los derechos humanos en Venezuela, aparecía esta noticia, ¿no?, en la que se había llevado un campo con 47 hornos crematorios y escuadras con 100 kilogramos de restos humanos. No sé a cuántas personas equivalen 100 kilogramos de restos, pero desde luego sí me parece una hipocresía muy grande que los columnistas mexicanos estuvieran hablando de Venezuela y aquí estábamos encontrando pues estas barbaridades. Entonces, yo creo que por eso es la importancia de, aunque sea todavía una conceptualización quizás incluso casi a nivel teórico, pero cuando Andrés Manuel plantea que se va a terminar con el modelo neoliberal, ¿no?, y que se va a dar paso a un modelo postneoliberal, que a veces no sabemos bien, que tenemos que definir, discutir, pero yo creo que hay claramente una ruptura planteada con el pasado, un pasado que ha dejado pobreza, desigualdad y mucha violencia. Además de esa situación, digamos, de crisis económica y de cómo se van, ¿no?, afectando las posibilidades, tenemos la mirada geopolítica al mundo. Fíjense, esto es una gráfica que prácticamente sale cada año, hace un estudio y dice cuántos planetas o cuántos recursos naturales consumimos en el planeta y en qué momento del año nos consumimos los recursos naturales que el propio planeta puede regenerar. Si todo el mundo viviera al ritmo de consumo, ¿no?, de Australia o de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas anuales. O sea, es un ritmo insostenible. El problema y la lectura que hay que hacer es que ahora vivimos en un mundo en el que desde el sur llegan nuevos actores al mercado de los recursos naturales, ¿no?, de un planeta que ya no da más, pero llegan nuevos actores, pues en este caso China y la India, fijaros, ¿no?, 1.300, 1.400 millones de personas, que obviamente tienen la necesidad de sacar a sus pueblos, a sus gentes de la pobreza, porque aquí hay una trampa de todo este debate muchas veces, y es que el norte, Occidente en general, pudo hacer sus revoluciones industriales, sus avances tecnológicos y construir, digamos, ese bienestar, lo pudo hacer a costa de las poblaciones del sur, de los pueblos, de las personas y de los recursos naturales del sur. Claro, y ahora cuando el sur necesita también de alguna manera desarrollarse y sacar a la gente de la pobreza, le dicen, no, es que ahora mira que estamos contaminando el planeta, ¿no?, y todavía quieren que el sur de alguna manera le hagan de guardabosques, ¿no? Entonces, como, bueno, ustedes sigan así, mantengan los árboles, nosotros seguimos nuestro ritmo de depredación, y al final lo que hay es una situación muy injusta por la que millones y millones, cientos de millones, miles de millones de personas pues siguen en la pobreza. Fijaros, este es el ritmo. En esta otra gráfica se ve mejor todavía. Estos son cálculos oficiales de las administraciones de Estados Unidos. Esta es la cantidad de cemento que Estados Unidos utilizó durante 100 años, durante un siglo, durante el siglo XX. Y esta es la cantidad de cemento en millones de gigatones, pues, uno no sabe esa... Pero esta es la cantidad de cemento que
China utilizó en 3 años, entre 2011 y 2013. Mucho más que Estados Unidos en 100 años. Entonces, obviamente, estamos en un momento en el que la disputa por los recursos naturales se vuelve cada vez más importante. En el caso de América Latina, pues probablemente México y en general el resto de América Latina, el petróleo es una de las principales materias primas. Fíjense, les voy a poner 3 tablas seguidas. Esta es la primera, consumo total de barriles diarios. En primer lugar, Estados Unidos. Esta segunda es la producción petrolera. En primer lugar está Arabia Saudita. Y este tercero son las reservas probadas, certificadas de petróleo. ¿Quién está en primer lugar? Venezuela. ¿Alguien se piensa que estaría pasando lo que está pasando en Venezuela si no fuera porque tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo? Pues no. De hecho, nadie se estaría enterando, ni siquiera nos importaría mucho, ¿no? Ni a los medios de comunicación que todos los días nos informan o desinforman, le importaría mucho lo que pase en Venezuela. De hecho, en el país de al lado, en Colombia, pues ya estamos hablando, estaban en guerra durante 60 años, o todavía hoy, cada día, siguen asesinando a un líder social por día y no pasa nada y los medios de comunicación no nos bombardean con eso, ¿no? Y sin embargo, pues obviamente lo que se está jugando en Venezuela es una disputa geopolítica por el control de los recursos naturales. Y por eso todos sabemos lo que pasa en Venezuela y lo malo que es Maduro y los derechos humanos y no sé cuántas cosas más. A ver, tú ahí, algo importante. No veo ahí a Rusia, yo no veo a México. ¿Está aquí? Ah, sí, está. México, Estados Unidos. Esto llega hasta el 15, pues México debe estar, En la lámina anterior salió México. yo calculo que debe estar entre el 15 y el 20 en reservas probadas. Aquí en producción está el 9º y aquí está el 11º en consumo. Sí, gracias. Pero bueno, son fuentes de son todas fuentes oficiales que utilizamos del Departamento de Energía, en este caso de los Estados Unidos. Esta es la diferencia y la brecha entre producción y consumo que hace que tengamos una buena parte de los problemas que tenemos en el mundo. Porque igual que tampoco nos creemos que Estados Unidos invadió Irak pues, para llevarles democracia, ¿no? Para exportarles derechos humanos, ¿no? Entonces, esa brecha entre el consumo y la producción es pues, la artífice de una buena parte de nuestros problemas. Vivimos en un mundo en el que además cada vez es más multipolar. Vivimos, después de las guerras mundiales, vivimos una etapa de bipolaridad, ¿no? La famosa Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética. Una etapa muy breve de unipolaridad, ¿no? Cae el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética, 89, 91, 92, y una etapa muy breve en la que Estados Unidos se convierte en el único hegemón, hasta que podemos poner 2001 como fecha orientativa, pero en cualquier caso hasta un momento como el actual en el que pues ya hay otras potencias, ¿no? Tenemos que China ya supera el PIB chino, el PIB de China, medida en capacidad de valor de compra, que es una medida que utilizan los economistas, ya es más grande que el de Estados Unidos. El PIB total no, pero el PIB medido en capacidad de compra sí. Y por eso también, pues en México y en toda América Latina cada vez van a tener más peso, pues tanto Rusia como sobre todo China. De hecho, este tuit es de ayer, el canciller, el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, estaba aquí visitando y reuniéndose con Ebrard. Y fue a Cuba y hoy estaba en México. Entonces, tampoco son casualidad estos movimientos que se están dando. Aunque Estados Unidos como potencia esté en decadencia, hay que medirlo todo
con cuidado, porque por ejemplo, en gasto militar, fíjense, todavía Estados Unidos, este es el presupuesto anual en defensa de Estados Unidos y es más o menos el mismo, un poquito más, que la suma del presupuesto en China, Rusia, Arabia Saudí, Francia, los principales países del G7. Dicho todo esto, ¿qué rol ocupa América Latina, ¿no?, en este escenario? Pues fíjense, la mayor reserva de petróleo del mundo, ya lo hemos dicho. Grandes reservas de gas y energía hidroeléctrica. Entre el 40 y el 45% del agua dulce del planeta, con tan solo el 7% de la población mundial. Eso es muy importante. Los analistas que se dedican ya un poquito más a la geopolítica plantean: las guerras del futuro van a ser por el agua dulce, incluso más que por otros recursos naturales. El 50% de la biodiversidad mundial, 7 de los 10 principales países productores de minerales estratégicos. De hecho, en Venezuela, no solo en Venezuela, pero en Venezuela no solo el petróleo, hay oro, hay coltán, que es un mineral raro, que es rara, muy importante ahora también en polos celulares, en todas las cuestiones tecnológicas, etc. 80% de la reserva mundial de litio, que también muy importante. Aquí se acaba de descubrir una. La reserva más importante, la certificada más importante del mundo, y nada es casualidad nunca, estaba en Bolivia, está en Bolivia todavía. Y ahora hay que certificar la que tiene México en Sonora. Está por verse, ¿no? ¿Cuánto va a ser? De hecho, la cuestión esta de Bolivia, sacó al pescado tiene que ver con las reservas de litio. Claro. Porque él había nacionalizado el litio, las minas, y ahora entran estos y van a soltar de las minas a los privados. Sí, no solo eso, en Bolivia estaba expulsado el embajador de Estados Unidos, estaba expulsada la DEA, estaba expulsado USAID, USAID, ya están volviendo todos al gran país. Detrás de eso está la cuestión del litio. Claro. Y ahora con Sonora, que creo que tiene más litio que Bolivia, va a haber una bronca de impacto. Hay que hacer un estudio, pero podría ser la reserva más grande del mundo. Así es. Las de Sonora. Entonces, hay que tener mucha, hay que ponerle, porque es uno de los, ya ni siquiera es uno de los minerales del futuro, es ya de la actualidad, ¿no? Para todas las baterías y para todo. Bueno, enormes excedentes alimentarios y el pulmón del planeta, ¿no? Bueno, ahí se había puesto justamente, ¿no? La mina más grande, chinos buscan explotarla, hay que certificar esas reservas. Hay una serie de estudios que miden aproximadamente cuánta cantidad, a cuánta profundidad, etcétera, ¿no? Y os ponía justamente Bolivia consolida su posición como la mayor reserva hasta la aparición, digamos, de esto en el desierto de Sonora. Bolivia son las reservas más grandes. Nada, un pequeño mapita, no más, justo lo que os decía de las reservas de agua dulce, ¿no? En América Latina, fijaros, toda la cuenca amazónica, el acuífero guaraní también es muy importante, entre Paraguay, Argentina, etcétera, más toda la Patagonia y demás, entre Argentina y Chile, ¿no? Es una cantidad muy grande de agua dulce y con muy poco tanto por ciento de población, ¿no? Comparado, digo, con Asia o incluso con África, etc. Bueno, vamos a pasar, estas son maniobras militares, pero bueno, decíamos, América Latina, ¿qué? Pues tenemos eso, y en toda esa situación, ¿qué empezó a pasar? Bueno, decíamos, ¿no? Llega el consenso de Washington en los años 90, y cae el muro de Berlín, una buena parte de la izquierda se queda sin referentes, implosiona la Unión Soviética, llega el consenso de Washington, parecía que no había ningún tipo de futuro, el famoso Francis Fukuyama escribe esto del fin de la historia, ya no, las ideologías ya no van a tener ningún peso, ni izquierda ni derecha, aquí solo debe regir una gestión técnica de la economía. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en un primer momento,
y esto es importante para entender los procesos sociales, comienza a haber una fase de acumulación de resistencias desde los pueblos. Los gobiernos siempre llegan o son producto al final de un cúmulo de circunstancias y de acumulación histórica, ¿no? De acumulación política y social de luchas. Entonces, en un primer momento, de hecho, la primera resistencia no organizada la coloco en el 89, en Venezuela, no se ve muy bien ahí. Hubo una cosa que se llamó el Caracazo, y es que hubo un aumento de las tarifas muy grandes, ¿no? Del transporte, del petróleo, por lo tanto del pan y de otras cuestiones básicas, y la gente salió a las calles todavía sin organización, salió a las calles masivamente y básicamente masivamente la masacraron. Todavía hasta el día de hoy no hay una cifra exacta de cuántas personas murieron durante el Caracazo, pero como 2000 se calcula, ¿no? En esos días. Y eso fue el 89. Y la que probablemente es la primera resistencia organizada al neoliberalismo se produce aquí, en México, ¿no? Con el alzamiento zapatista. Yo tengo muchas discrepancias con los compañeros zapatistas, especialmente en estos tiempos. Creo que se están equivocando al leer el momento actual. De hecho, estoy peleándome con ellos y con algunos de sus representantes y voceros extraoficiales por el Tren Maya. Es un debate que también tenemos que charlar. Pero también hay que reconocer que en los 90, cuando era todo un desierto neoliberal, pues la crítica que hicieron al modelo neoliberal en forma de tratado de libre comercio, pues era la adecuada, ¿no? 1 de enero del 94. Esa es como la fase previa, ¿no? Pero llega una primera fase del ciclo progresista en la que se empieza a construir un modelo post-neoliberal, sobre todo con esos tres presidentes, ¿no? Eso ya también ahí. Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva. Los tres muy diferentes, pero todos comparten, y también con muchos de los que llegan después, muchas características propias, ¿no? Que creo que también luego las hemos visto en México. Todos son fruto de lo que es su pueblo. Todos hablan como su pueblo, tienen el color de piel de su pueblo. Un sindicalista, ¿no? Metalúrgico, un militar pero nacionalista, pero de muy baja extracción, campesina, un estado campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por primera vez llegan estos líderes populistas, también les decían, que hablan y piensan como su pueblo. No sé por qué se ve tan mal, pero bueno, aunque no lo parezca, hay un Correa moreno y un Evo más moreno todavía. Entonces, hay una segunda fase, llegan primero estos líderes, hay una segunda fase en el año 2004-2006 que yo lo llamo el pico de acumulación política, ¿no? La historia, siempre decía Marx, es por oleadas. Entonces hay momentos de acumulación política y social ascendentes y luego momentos descendentes. Entonces yo creo que probablemente en este año 2004-2006 alcanzamos el pico de acumulación política y social del ciclo progresista latinoamericano, ¿no? Llega Correa, llega Evo sumándose a los gobiernos anteriores, y una cosa muy importante que es que se derrotó el ALCA. El ALCA, una vez que habían impuesto el mérito Teresecán, el ALCA era el intento de trazar un acuerdo de libre comercio para toda América Latina, muy basado en lo que había sido el Teresecán. Y ahí en Mar del Plata, en una cumbre de los pueblos y también de los gobiernos, yo estuve allá en noviembre de 2005, pues le dijeron que no a Bush y que no iba el Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, en México, ayer lo estábamos discutiendo, ¿no? Todavía algunos dicen que sí hubo fraude, no hubo fraude. Bueno, en México se consolidaba un fraude que, fijaros cómo hubiera también cambiado la historia del continente si Morena, Andrés Manuel, y con la coalición, pero si Andrés Manuel llega a haber llegado al gobierno en el 2006, en ese momento álgido, ¿no? Del ciclo progresista, y sin embargo, bueno, se consolidó un fraude y no
y no llegó. Hay una tercera fase entre 2007 y 2011 donde el proceso postneoliberal se estabiliza. En el caso centroamericano llegan las antiguas guerrillas, ¿no? Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Llegan las guerrillas, ¿sí? Ahí en el 2012 es el segundo fraude de Andrés Manuel, Sí. la segunda posibilidad que tuvo de ser presidente. Sí. Es decir, ahí ya están cumpliendo también como presidente promesas. Sí. Y de mientras también en Bolivia, en Ecuador y otros países se iban produciendo asambleas constituyentes que refundaban el Estado y que parían constituciones que otorgaban muchos más derechos sociales. Pues, algunas de las constituciones más avanzadas del mundo se hicieron en esa época, ¿no? Llegamos a la cuarta fase, esto es por darle una periodización, ¿no?, progresista, que la hemos llamado de reflujo y crisis. 2013 aproximadamente, no es casualidad tampoco, yo lo pongo en un momento simbólico, se muere el comandante Chávez, comienza una ofensiva fuerte contra Venezuela y se producen 3 derrotas electorales de diversa intensidad, pero 3 derrotas en 3 países que también condicionan el ciclo progresista, ¿no? En Venezuela se pierden en el 2015 las elecciones legislativas, el chavismo pierde el Parlamento. En Bolivia perdemos, yo estaba allá, me tocó verlo y militarlo, perdimos el famoso referéndum por la repostulación de Evo, y en Argentina se perdió el gobierno, ¿no? El kirchnerismo pierde el gobierno. Entonces se producen 3 derrotas electorales y la muerte de Chávez, y de alguna manera ese ciclo de acumulación política y social pues también entra en una crisis. Una crisis que se manifiesta sobre todo entre 2016 y 2019, y ahí, por seguir, pues yo soy muy gramsciano, Antonio Gramsci, secretario general del Partido Comunista de Italia, encarcelado por el fascismo, por Mussolini, tiene ese concepto de guerra de posiciones, ¿no? Cada guerra de trincheras que todos conocemos en la guerra, se enfrentan 2 bandos, y una guerra de posiciones donde un bando conquista un pequeño espacio, avanza un poco, el otro le recupera otra parte del territorio, y ahí se va produciendo esta guerra de posiciones entre el progresismo, la izquierda, los proyectos nacionales populares y la derecha. Pero además, por darle una vuelta de tuerca gramsciana, Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, que tenía que escribir medio en clave para que la censura fascista no se los confiscara, porque los escribía desde la cárcel, escribe esa frase que en italiano en realidad es diferente, pero esa es la simplificación en español y que todo el mundo conoce, que dice, ¿no? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Entonces, estamos en ese momento en el que no termina de nacer algo nuevo, lo viejo tampoco termina de morir y van surgiendo monstruos. Y los monstruos, pues en América Latina están claros, ¿no? Sí. Hacía referencia Antonio Gramsci precisamente a Mao Zedong. Las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong hablan de lo viejo, que no termina de morir, por lo nuevo, y no termina de nacer. Sí. Lo retoma. Claro. Bueno, Él es Gramsci lo escribe en los un 30. marxista de la 3ª generación. Sí. Entonces, bueno, estamos en ese momento de monstruos en el que surgen monstruos, pues como el vecino loco que tenemos aquí arribita y como Bolsonaro en Brasil, que no se le ve ahí, pero está empuñando un fusil de guerra. Sí se ve. ¿Se ve? Sí, Sí se ve. más o menos, ¿no? Más o menos. Es que me han saboteado la definición del resto. Entonces, ¿cuáles son las características de este nuevo momento que creo, y aquí voy a ir dejando algunas ideas que creo que también nos permiten pensar pues, en México y en la cuarta transformación, ¿no? La primera, esto es muy importante, probablemente lo más importante de todo para mí, y es que
se va configurando una nueva estructura de clases sociales. Probablemente un marxista ortodoxo me diga que no, y que las clases medias, pero la realidad es que todos estos gobiernos progresistas pues configuran una clase media, en muchos casos de extracción popular, ¿no? Sacando a muchos millones de personas de la pobreza, que tienen unas características propias, y que en la medida en que se iba redistribuyendo la pobreza, la riqueza, pero no se politizaba a esas personas que salían de la pobreza, lo que hacíamos era generar consumidores, millones y millones de consumidores, que además en muchos casos fueron los verdugos de los procesos. En el caso argentino fueron los verdugos del kirchnerismo, esa clase media que de repente ya podía ahorrar un poco, comprarse un autito y irse de vacaciones, fue la que votó contra el kirchnerismo. 4 años de Macri, 4 años de destrucción social, y dijeron no, que vuelva Cristina, Alberto Fernández. Pero ellos fueron los verdugos de esa clase media que había surgido o sacado el kirchnerismo. Y en el caso boliviano igual, quienes estaban en las calles no eran las élites económicas, sino era la gente a la que el gobierno boliviano le devolvió su dignidad, la redistribuyó la riqueza, le convirtió en una clase media estudiante, precaria, lo que quieras. Pero, claro, la alternativa, ¿cuál era? Pues el American Way of Life, la cultura del shopping, del centro comercial, del mall. Es decir, no se politizó a esa gente, y en la medida que no se la politizó, ¿quién la politizó? Pues los medios de comunicación. En el caso boliviano yo siempre recuerdo, Evo daba conferencias de prensa para enorgullecerse de que en Bolivia, con razón, de que en Bolivia el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural boliviana, había sacado de la pobreza a 3 millones de personas. Lo decían las Naciones Unidas. 3 millones en un país cuyo censo no llega a 11. Son un poco más de 10 millones de personas. 3 millones de personas saliendo de la pobreza. Cuando Evo llega, la herencia neoliberal era del 38.4% de la población en situación de extrema pobreza, que es lo que las Naciones Unidas consideran las personas que viven con menos de $1 al día. De todo esa mesa. Entonces, Héctor. Sí, hay otro actor bien importante que no se menciona. El ejercicio de la violencia lo tiene el Estado, que no ha sido destruido. Lo que se ha colocado es un gobierno progresista, nada más. No nos apresuremos. Luego me dices si se ha mencionado o no. Pero, entonces, 38.4%, casi 4 de cada 10 bolivianos vivían en situación de extrema pobreza. Actualmente, después de 13 años de proceso, hasta el golpe era de menos del 15%. Del 38.4 a menos del 15%. Claro, en Bolivia se nacionalizaron los recursos naturales y se pudo ir a un ritmo más fuerte y más rápido de que quizás se puede ir en México. Pero, para mí este es uno de los problemas principales. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en México, yo creo que hay una necesidad de pensar de manera urgente la politización de amplios sectores de la sociedad que van a ser beneficiarios por millones de los programas sociales. Fijaros, ¿no? Hay unos 14 millones que están calculando actualmente y el cálculo es llegar a 22 millones de personas. Va a haber 22 millones de personas que probablemente puedan respirar, puedan salir de esos umbrales de pobreza, que necesitan saber pues que eso obviamente no es ninguna dádiva ni es porque sí, sino es porque hay un proyecto político, social y económico, ¿no? Esta llamada cuarta transformación, como queramos llamarlo, pero bueno, que ha apostado sobre ello. Porque si no, esa gente, no exagero, en 6 años puede ser también nuestro. Entonces, es muy importante tener claridad y politizar, que no es manipular ni acarrear ni lo que hacía el PRI, pero es politizar a los sectores, a amplios sectores de la sociedad, que ahora pues van a recuperar su dignidad y van a recuperar pues, unas condiciones de vida
dignas. El otro elemento, como características de este momento, pensando en los del ciclo progresista, es una vieja nueva derecha, sin proyecto, que de repente, o sea, la derecha nunca consiguió materializar, consolidar un proyecto político propio, a diferencia del ciclo progresista, que sí logró una cierta cohesión ideológica, política, social, económica. En términos de integración, la derecha no pudo. De hecho, Macri es el primer presidente que gana en las urnas a un gobierno legítimamente, lo otro dice golpe de Estado, a un gobierno del ciclo progresista, el kirchnerismo. Y Macri podía haber sido el primer presidente de derecha que se reelige. Entonces, y bueno, por suerte no pasó. Pero la derecha en realidad ha fracasado. Bolsonaro, ahí lo planteo, es el fracaso de la democracia liberal y de la apuesta de la derecha clásica. El candidato de la derecha brasileira, de las élites, de la burguesía, no era Bolsonaro, era Geraldo Alckmin, que fue prefecto de Sao Paulo. Y sin embargo gana Bolsonaro. Igual que Trump, no era el candidato de las élites económicas de Wall Street y del complejo industrial militar, era Hitler. Y sin embargo ganó Trump. Entonces también hay una crisis. Y lo que sucede en esa crisis es que la derecha, y aquí de nuevo para pensar México, la derecha se rearticula de otras formas. Ante la implosión del sistema de partidos políticos y el descrédito de la ciudadanía con los partidos de derecha tradicionales, pues en muchos países la derecha se ha rearticulado en forma de plataformas ciudadanas, de todo este tipo de instituciones, etc., ¿no? Aquí está empezando todavía de manera muy rudimentaria, con sus marchas fifís, con sus plataformas, pero yo creo que están como experimentando, ¿no? Obviamente está el PRI y el PAN, o articuladores del PRI y del PAN detrás, sí, pero no pueden ponerse al frente a llevar una pancarta, porque la gente lo rechazaría. Lo están experimentando, ¿no? Y yo creo que lo que veremos en los próximos tiempos es una articulación de plataformas ciudadanas de alguna manera que vayan contra algunos de los intereses de la 4T. Porque por suerte, a pesar de la crisis en la que está Morena, el año que viene, pues el PRI y el PAN todavía van a seguir bastante desarticulados. Pero yo creo que van a ir buscando ese tipo de plataformas y demás bajo el fin camuflajearse. La otra, bueno, ya lo hemos hablado, es que todo eso se tuvo que hacer mediante la violencia extrema, no solo en México, que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hay mencionado Ayotzinapa, pero está pasando todos los días. En Centroamérica, asesinando líderes sociales, en Colombia, líderes sociales, militares, etc. Y por eso yo creo, tampoco se ve mucho esta foto, pero que otro de los elementos que yo traigo es que hay que seguir caminando junto con las luchas sociales. Una de las cosas que le pasó también a muchos gobiernos, procesos progresistas, es que se volcaron en lo institucional. Probablemente el ejemplo más claro es el PT de Brasil. El PT de Brasil, un monstruo político, con mucho poder político, se volcó en lo institucional, pero abandonó por completo la lucha en las calles, con los movimientos, la formación política. Pues se quedaron solo en la lucha institucional, pero abandonaron la lucha ideológica y la lucha de masa. Y cuando les dieron un golpe de Estado, en forma de impeachment, no pudieron defenderlo en las calles, y cuando encarcelaron a Lula, tampoco pudieron defenderlo. Entonces yo creo que ahí hay una tarea. Las instituciones son muy importantes, no puedo decir otra cosa porque se me rápido. Las instituciones son muy importantes, pero si dejamos de lado la lucha en las calles o la lucha ideológica, en algún momento las instituciones tienen un límite. Y por eso creo que es muy importante seguir caminando junto a todas las luchas sociales que hay en México. El otro tema es la cuestión de los medios.
En muchos casos hablábamos de las plataformas ciudadanas y demás como elementos de articulación de la oposición, pero en muchos casos también el principal partido de oposición, cuando el sistema de partidos implosiona y de nuevo, ¿no?, la derecha queda muy desacreditada, los medios se acaban convirtiendo en el principal partido de oposición. Y ahí yo creo que también es muy importante, y en México va a ser otra de las grandes trincheras de la oposición, muy por encima del PRI y del PAN. Bueno, ya la cantidad de dinero que las élites económicas están invirtiendo en reforma es muy grande, ¿no? Ya la están convirtiendo en una de sus principales trincheras, y por eso también creo que es muy importante ahí acompañar la crítica certera de Andrés Manuel contra la reforma, ¿no? No anda desencaminado cuando apunta claramente a la reforma y que fifís y demás, pero él tiene muy claro que la oposición, o una de las principales, le va a venir desde ahí. Yo creo que mucho más que desde el PRI. Reforma se sufrió como periódico con esa línea, siempre reaccionaria, sumamente conservadora, y fue ariete esa línea. Sí, Ese fue Reforma. Y al grado tal que aquí en la Ciudad de México, el gobierno, Marcelo Ebrard, le obsequia un gran terreno donde están actualmente sus oficinas. Esos son los acuerdos que hay que revisar y desenmascarar. bueno. El otro elemento, que aunque aquí en México ha tenido unas características propias, pero un elemento para pensar también en América Latina es el auge que está teniendo el evangelismo de ultraderecha. Aquí de repente México tuvo otras características, fuimos con el PES, etcétera, en una jugada que salió muy bien, porque fuimos con el PES y perdieron el registro, maravilloso. Pero en América Latina el auge de la ultraderecha está siendo muy importante. Y hay también, pero hay que tener cuidado porque yo siempre recuerdo un compañero del PP de Brasil también, en espacios de debate y de crítica y de intentar entender todo esto. A mí me contaba una anécdota de una vez que fueron a la favela, ¿no?, a zonas pobres, marginadas, y estaban hablando con un padre ahí de la favela que había perdido a su hijo, asesinado igual por la violencia, por las mafias. Y cuando el compañero, y cuando el PT le pregunta que a ver por qué, que a ver qué había pasado, que a ver que por qué no estaba con la izquierda, etcétera, ¿no? Porque una buena parte de la gente más pobre votó por Bolsonaro no hubiera podido ganar sin el apoyo de varios factores, pero desde luego de la gente más marginada. Y el compañero este de la favela le decía, es que cuando mataron a mi hijo, quien estaba ahí, quien estuvo ahí no fue la izquierda, fue el pastor, fue la iglesia. Justamente de repente la izquierda abandonó algunos espacios y los fueron ocupando en las zonas más populares el evangelismo de derecha, de ultraderecha. Bueno, ahí había puesto un meme, se nos fue ya Macri, pero todavía sigue quedando una América Latina muy convulsionada y con una buena parte de presidentes en manos de la derecha. Y ahí también este es el escenario en el que México se tiene que mover ahora mismo a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Ya voy a terminar antes de que me quede sin voz. ¿En qué momento estamos ahora entonces? ¿No? Ahora que empieza la cuarta transformación en México, pero ¿en qué momento estamos en América Latina? Tenemos, decía, ¿no?, la historia por oleadas, cíclica. Entonces hubo mucha acumulación política y social, hubo una crisis, un descenso, pero tenemos ahora América Latina convulsionada. Hay revueltas populares en Haití, Honduras, Ecuador, Chile, Colombia. De repente los medios solo nos enseñan algunas, como las chilenas. Pero en Haití, que ha sido un país devastado, el primer país que hizo una revolución en América Latina, bueno, su independencia en 1804,
Haití, fundamental para entender la historia de América Latina y el Caribe. Ahora mismo, básicamente se robaron todo lo que, pues la destrozaron, la colonia, el imperialismo, las catástrofes naturales. Y cuando ya estaba arrasada encima, los gobernantes se robaron todo el dinero del petróleo y de la ayuda internacional. Y en Haití ahora mismo llevan más muertos que en Chile, aunque en los medios nos enseñan Chile y los estudiantes chilenos y su lucha, que está muy bien, pero en Haití hay más muertos en las calles. Lo que pasa es que son negros y son pobres. Entonces, los medios no nos los enseñan. Hemos tenido victorias electorales, ¿no?, en México y en Argentina. En el lapso de un año, dos países fundamentales, ¿no?, junto con Brasil, 2 de los 3 países del G20 latinoamericanos están hoy gobernados por gobiernos progresistas. Y esta cuestión de la ola, la marea verde, la ola feminista, que también creo que es muy importante a la hora de analizar lo que está pasando en el continente, ¿no? En Argentina es la única capacidad movilizadora que pudo sacar 2 millones de personas a la calle frente a Macri. Y aquí está llegando, y yo creo que hay todavía una incapacidad de una buena parte de la izquierda, de Morena, que era la jefa de gobierno y en otros sectores, de leer, a veces hasta de dialogar, ¿no? A veces son códigos, yo creo que generacionales, incluso compañeras, mujeres de izquierda, feministas de toda la vida, pero hay una incapacidad a veces de dialogar con estas nuevas morras que no se sienten interpeladas por los partidos, pero sí tienen también una agenda muy clara, ¿no? Yo creo que ahí Morena tiene un reto, un desafío también importante de dialogar y recoger y levantar esas banderas que son también banderas de lucha. Porque las tres, si os fijáis, las revueltas populares desde abajo, desde los pueblos, desde las organizaciones, las victorias electorales desde arriba, México y Argentina, y la ola feminista, que es más transversal, las tres están interpelando también al modelo neoliberal y patriarcal, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos eso como elementos positivos de una América Latina en crisis, convulsionada, donde también pues, tenemos un golpe de Estado en Bolivia, el Frente Amplio con mucha estabilidad, pero perdió el gobierno en Uruguay. Entonces, hay como muchos elementos para el análisis. Y además esto, y es que siempre digo, la gran victoria del capitalismo ni siquiera fue modelo neoliberal, ni siquiera fue económica, porque el destrozo social fue tan grande que las resistencias desde abajo, desde arriba, desde los pueblos, desde los gobiernos, pero ahí están. Pero donde sí nos ganaron y la izquierda no pudo construir una alternativa, pues fue en el ámbito cultural, ¿no? Ahí sí nos ganaron. Hay una gráfica que me gusta mostrar. Esto es un sondeo en Francia en 3 momentos de la historia, por Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la Guerra Mundial. Cuando le preguntan, ¿no?, a la población francesa cuál es la nación que más ha contribuido a la derrota de los nazis, obviamente el 57% dice la Unión Soviética. Stalingrado, la toma de Berlín, etc. Cuando se hace en el 94, ya el 25%, solo el 25% dice la Unión Soviética y el 49% dice Estados Unidos. Cuando se hace en el 2004, ya es el 58% que te dice Estados Unidos. ¿Sabéis quién es el responsable de eso? Hollywood. Así es. La gran maquinaria cultural del capitalismo. Sí, pero esto intermedio, cuando tú vas a Europa, la gente le queda bien claro quién llegó a Berlín, quién derrotó a los alemanes. Pero de este lado, como dices, a veces sin conocimiento de lo que ocurrió con las películas, se cree que Estados Unidos. No, pero no solo en México, esto es en Francia. No, pero bueno, yo sé, esto es en Francia. No. Hollywood puede que aquí arrase porque. La verdad yo lo veo diferente. Yo he estado en Europa y la gente lo ve diferente.
Pero bueno, está bien. Pero yo te diría que probablemente porque te has reunido con tu burbuja de amigos No, izquierdistas, que yo también los tengo, pero cuando hablas con la población en general, la gente acaba pensando que fueron de Estados Si Unidos. es respuesta falsa. Bueno, está bien. Sí. Recojo tu observación. Bueno, de hecho hay una frase que dice Slavoj Žižek, ¿no? Que dice que es más fácil imaginar el fin del planeta Tierra que el fin del capitalismo, ¿no? Esa victoria cultural que nos impusieron, pues realmente también le plantea muchos retos a la izquierda y muchos desafíos justamente de cómo dar esa batalla cultural, ¿no? Y yo creo que son desafíos que nos tienen que invitar a pensar justamente cualquier proceso de transformación. Entonces, Revisando un poco nada más, sí. ese triunfo cultural del capitalismo lo podemos ver en actitudes de gente sin ningún carácter cultural, científico, tecnológico. Vemos aquí una piloto diciendo que quisiera ver a las bombas en la Plaza de la Constitución en México. Personas que están ahí concurriendo y otra, sí, perdón, y la otra que acaba de suceder el día de ayer, una médica egresada de la escuela de medicina de la Universidad La Salle, es una escuela de élite, diciendo que Diosito, pide a Diosito, que Andrés Manuel sí le duele el brazo izquierdo de veras para que le dé un infarto. Esa es la derrota cultural. Yo te voy a ir más allá todavía, para ser más provocador. Está muy bien que la agenda legislativa de Morena tenga la legalización de la marihuana, pues no sé, cualquier avance de en temas de derechos, por ejemplo. Pero yo creo que hay un elemento fundamental que es que hay que apostarle a cambiar el modelo económico. Eso es lo que puede generar un cambio estructural, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate pendiente, que es el tema de la reforma fiscal, que es en algún momento del sexenio hay que entrarle, porque legalizar la marihuana está bien, y cualquier avance en derechos es positivo, pero si no transformamos estructuralmente, y eso solo se puede dar con una reforma fiscal. Ahora estamos redistribuyendo lo que hay, o sea, lo que hay estaba así dividido y ahora la mayor parte lo pasamos a políticas sociales, que también está bien, pero no estamos aumentando la caja. La caja, estamos recaudando del Estado. Entonces, si no aumentamos los ingresos y hacemos que quien más tiene, más pague, pues no vamos a poder generar cambios estructurales. Estaremos sí mejorando las condiciones de vida, pero no generaremos cambios estructurales. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos una vez que hemos visto todo esto? Yo creo, sobre todo pensando en los otros procesos, ¿no? Estos son debates que ya se pasaron, ya pasamos por ellos. Mantener la unidad del bloque social que fue el constructor del proceso de democratización continental. El debate siempre en Bolivia era entre, fijaros, Evo, el MAS, surge todo de un núcleo duro del movimiento indígena originario campesino. Obviamente, como cualquier proceso nacional popular, tenías que ir ampliando e incorporando, y por lo tanto también haciendo cesiones. Y eso es lo que está haciendo, se requieren y todo, y es normal. Y por eso tienes a un Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia. Tienes que incorporar a empresarios, tienes que incorporar a otros sectores, tienes que ir ampliando. Pero el punto es cómo amplías sin hacer tantas concesiones. ¿Cómo amplías e incorporas a otros sectores sin hacer tantas concesiones que al final tu núcleo duro te abandona? Entonces, y ahí, cuando las cosas se pongan mal, quien se va a quedar, quien va a estar, quien va a defender el proyecto es el núcleo duro. No son todos esos sectores arribistas, interesados, que vienen llegando, ¿no? Y obviamente, para eso, y esto es algo que siempre te lo dice Evo Álvaro Correa,
tienes que tener una buena capacidad de gestión económica. Porque la gente no come ideología. Entonces, también lo primero siempre es garantizar las bases materiales de cualquier proceso, garantizar unas condiciones de vida dignas, ¿no? Y luego a partir de ahí ir construyendo el resto. Y esto que es otro debate que ya, igual en Bolivia pasamos por él, y yo creo que ahora con el debate del Tren Maya se va a dar, es cómo pensar, ¿no?, un equilibrio justamente entre un planeta que no da más de sí, un sistema, en este caso, que sea en México, en América Latina, que no da más, los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, pero el derecho al desarrollo, el derecho a sacar a tu gente de la pobreza. O sea, es el debate del Tren Maya ahora con un sureste que está absolutamente destrozado socialmente, está absolutamente empobrecido, y vienen ahora los falsos ecologistas a decir, no, pero es que el tren, pero es un tren, no es minería a cielo abierto. No, pero es que el tren, pero... Entonces, pero ¿cómo no vas a querer generar un proyecto que te permita sacar a tu gente de la pobreza? No estás planteando minería, no estás planteando... Entonces, porque ese es otro tema. Ahora, en casi todos los procesos, la derecha se vuelve ecologista, defensora de los derechos humanos, defensora de los indígenas. Entonces, claro, lo que sea con tal de tocar al gobierno. Entonces, también, bueno, yo creo que no hay que abandonar esas banderas ni entregárselas a la derecha, ni la de la ecología, ni la de los derechos humanos, ni de nada. Pero, obviamente, hay que buscar siempre un equilibrio. Y para ir cerrando, yo como soy leninista, cuando a Lenin le preguntaban qué era el socialismo, para él decía que era una fórmula tan sencilla como soviets más electricidad. Esa era la fórmula del socialismo para Lenin. Entonces, yo creo que ahora, en este momento político, debemos pensar también cuáles son nuestros soviets y cuál es nuestra electricidad, ¿no? Entonces, los soviets yo creo que son poder popular, formación política, nuevos liderazgos, una ética incorruptible, porque creo que, bueno, con Andrés Manuel hay mucho terreno ganado, ¿no? Pero la derecha y los medios están esperando a cualquier escándalo de corrupción que se dé en cualquier cargo público de Morena, que se dará para golpear. Y la electricidad es la eficiencia y la técnica en resolver lo productivo, lo económico, las bases materiales de lo que decíamos, ¿no? Unido a la disputa en los medios de comunicación y la disputa cultural, la disputa justo por construir eso que también, ¿no? El Gramsci llama el sentido común de época, ¿no? Ese sentido común entre la gente normal, entre la gente que no está como nosotros politizada. Y además creo que es importante en espacios militantes entender la diferencia entre esos cuatro conceptos, que creo que a veces se terminan todos mezclando, ¿no? Una cosa es el Estado, las instituciones, la Guardia Nacional, el Poder Legislativo, el Judicial. Otra cosa es el gobierno, que es donde más tranquilo estoy, pero también tengo claro que no puede recaer todo en los hombros de Andrés Manuel, no puede llevar la mochila él solo. Pero no se deja. Bueno, pero hay que tener claro que hay que apoyar al gobierno. Otra cosa es la 4T, ¿no? En la 4T, para mí, esta es mi lectura, pues cabe todo el mundo, todo el que quiera transformar el país, todo el que quiera construir una sociedad más justa bajo ese precepto, ¿no? De primero los pobres, las pobres. Pero otra cosa es el partido, ¿no? En el partido no cabe todo el mundo. O sea, en la 4T quizás sí, pero el partido debe ser quien debe llevar el timón. Quien debe, digamos, en la 4T me cabe Lili Tellez, digamos. Sí. Pero el partido al final debe ser el que tenga claro un rumbo político y solo. Y es más, debería ser el que pueda incluso en algunos momentos criticar al gobierno, por lo menos empujar al gobierno hacia la izquierda. ¿Sí? Porque el gobierno por inercia va a tender hacia el centro. Porque tiene que hacer acuerdos con empresarios, con presidentes
económicas. Entonces, yo creo que ahí, por eso justamente es como el rol del partido, ¿no? Para mí es lo que toca debatir en estos meses. Y si os fijáis, voy a ir para atrás un momento, aquí cuando decía, ¿no?, la politización de amplios sectores de la sociedad, la confrontación justo con estas plataformas que se inventa la derecha, caminar junto a las luchas sociales, hacerle frente a los medios de comunicación opositor. Para mí, todo eso son tareas que le corresponden al partido. Las del gobierno están claras. Claro. Pues ya, y además hay un líder muy grande que, pues seguro que se va a equivocar también, como todos, pero las tareas del partido son justamente todas esas, ¿no? Porque en la mayor parte de los procesos progresistas, además, se abandonó el partido. También lo de aquí no es nada nuevo. Se abandonó el partido, los líderes se quedaron en el gobierno, obviamente los cuadros importantes del gobierno. El Estado mexicano, la administración pública, estando en manos de los funcionarios gubernamentales. Pero eso es otra cosa. De segundo y tercer nivel. Pero eso es otra más cosa. abajo. Eso es otra cosa. Y eso es a lo que se refiere Andrés cuando dice el elefante neumático. Pero eso es otra cosa, son dos debates No hay diferentes. concepción ideológica ahí. Y por el contrario, lo están deteniendo y lo hacen quedar hasta el ridículo. Pero eso es otra cosa. Y eso es porque falta formación política y creación de liderazgos y de cuadros. Eso es otra cosa. Pero los cuadros que había ya están en el gobierno. O son diputados, senadores y senadoras. Fue un proceso electoral. Bueno, pero se vació el partido. Entonces, ¿qué haces con el partido ahora? Si el partido tiene todas esas tareas tan importantes. Formar. Pero justo, el gobierno no va a resolver esas tareas que yo planteaba ahí. No las va a resolver el gobierno. ¿Y qué esperamos? ¿Que las resuelvan todos estos invitados de la 4T? Tampoco. Es el partido el que tiene la tarea de confrontar y construir todas esas cosas. Hay otro elemento que la vez del gobierno no se ha preocupado por tocar e impulsar, porque es una forma de politización. Digo que hay algo que, como se llama, el gobierno no se ha preocupado, ni se ha discutido, ni tienen idea, o no sé, tal vez es algo secreto, pero que es una forma de politización del pueblo, y es una necesidad, ¿no? Es la campaña de alfabetización, que nadie ha dicho nada, es una forma que todos los gobiernos progresistas que han habido la han echado a andar ya. Sí. Bueno, ya termino, solo me queda mi idea y así que debatimos. Digo, dicho esto, pero que yo lo quiero para, no pretendía hacer una discusión teórica de lo que es el Estado, sino más bien pensar cuáles son todas las tareas que le corresponden al partido, que no las va a hacer ni el Estado, que a veces mezclamos, ni el gobierno, ni la 4T como ente abstracto, ¿no? Sino le corresponden al partido. Y todo ello, quería cerrar con una frase que a mí me gusta mucho de Néstor Kirchner, que dice, ¿no? La gente no se enferma de la política como nosotros. Quiere que cada semana sea un poquito mejor que la anterior y que el fin de semana pueda olvidarse de quién la gobierna. Al final, el único objetivo es hacer un poco más feliz a la gente. Muchas gracias.